Buenas. Eh, en esta oportunidad vamos a trabajar para analizar proyectos, o no proyectos, sino hacer un modelo. Primero, para ver el punto de equilibrio, hacerlo más detallado, con todas las cosas que ya se han discutido a la fecha, como depreciación, impuestos, y también para explicar la sensibilidad, el estudio de sensibilidad, cómo se hace de manera básica. Vamos a aprovecharlo. Entonces, este modelo que yo tengo preestablecido aquí y que vamos a modificar, pues vamos a establecerlo de la siguiente manera. Yo tengo estas variables que están aquí y vamos a hacerlo. Yo les recomiendo que ustedes lo vayan haciendo paralelamente a que yo lo estoy haciendo. Y donde tengo el precio, el costo variable, el costo fijo, la inversión, rescate, el tiempo, el TMA, la depreciación y el porcentaje de impuestos. Entonces, el punto va a ser que yo aquí voy a establecer un porcentaje de incremento. Esto lo vamos a utilizar para el estudio de sensibilidad más adelante, pero vamos de una vez a establecerlo y vamos a agregar aquí un porcentaje en esta variable y vamos a poner que esta variable va a ser igual al valor base por 1 más el incremento. Y copiamos esas variables aquí, donde estas variables aquí no se tocan, sino que se toca esto que está en blanco y esta parte aquí. Podemos poner un valor inicial de Q, y aquí también podemos hacer lo mismo. Aquí hacemos lo mismo. Y podemos entonces poner un valor inicial de Q, vamos a poner de 3.000 o de 5.000, porque inicialmente no sabemos, vamos a encontrar el punto de equilibrio, esto no está dado. Porque hemos hablado de que yo puedo fijar el precio, el costo variable puedo estudiarlo, el costo fijo puedo estudiarlo, la inversión lo evalúo, el rescate, pero yo no sé cuánto voy a tener que vender. Puedo determinar sí cuánto voy a fabricar, pero eso siempre está asociado a cuánto creo que voy a vender, y lo que queremos averiguar aquí es cuánto creo que puedo vender. Yo pudiera agregar lo que se llama el inventario y decir, bueno, yo voy a producir un 20% más de lo que venda, pero no vamos a complicarnos aquí en ese sentido. Entonces construimos el modelo. Para construir el modelo, yo multiplico cada variable, el ingreso igual al precio, por la cantidad, y el costo variable es igual al costo variable por la cantidad. Estamos asumiendo que los costos directos, que normalmente es así, son todo variables, y los costos indirectos lo tomamos de aquí, suponiendo que los costos indirectos son fijos, son gastos fijos, ¿verdad? Entonces esto sería la utilidad operacional, perdón, la utilidad bruta, y luego de poner los gastos indirectos, la utilidad operacional. Vamos yo a borrar todo esto para que no se vea. Ok, entonces, la utilidad bruta, pues sería esto menos esto. Y la utilidad operacional sería esto menos esto, que tenemos una pérdida. La depreciación que damos, que vamos al método simple, por lo tanto vamos a dividir la inversión de 50 millones entre el tiempo, que son 5 años, y obviamente pues el BAI, el beneficio antes de impuestos, que sube hasta 13 millones, y luego los impuestos. En principio el impuesto se paga si es positivo, no negativo. Entonces, aquí deberían poner un condicional donde si es negativo es 0 y es positivo tiene un valor. Hay una excepción cuando hay proyectos que tienen canibalización, donde yo, si hay un crédito fiscal en una empresa que tiene muchas cosas, lo pudiera
considerar. Vamos a suponer que tengo una empresa y tiene un beneficio y esta pérdida impositiva pues se convierte en un beneficio para el proyecto. O sea, yo me estoy ahorrando los impuestos. Entonces yo pudiera cargar aquí un valor positivo de impuestos dado que tengo esa pérdida. Eso se puede hacer, o sea, que tendría que agregar un condicional para agregar eso, pero estoy complicando el tema. Vamos a simplificarlo y vamos a suponer que hay beneficio y por lo tanto yo voy a calcular esto por el impuesto, que la tasa es el 27%, y tengo aquí entonces la utilidad no apalancada. Estamos dejando fuera los intereses porque, aunque para la contabilidad se necesitan los intereses acá arriba, para fines nuestros no. O sea, aquí estamos poniendo esta parte porque estamos suponiendo que va a ser positivo. Si hubiera incrementos de estas variables, pudiéramos agregarlo. Yo podría ponerlo aquí también una variable para los incrementos de estas variables, ya lo hemos discutido antes, donde irían aumentando en un porcentaje, o yo sencillamente poner aquí otros valores. O sea, yo podría arriba, por ejemplo, poner Q, P, etc. Y por año, y puedo eso editarlo para que me varíen los resultados. Pero aquí estamos suponiendo que todos los años van a ser iguales y vamos entonces sencillamente pues a copiar todo para que todos los años sean iguales. Esa es la suposición del problema, pero no es del todo realista, y eso lo hemos hablado en otras clases y lo podemos conversar en otra ocasión. Yo aquí estoy copiando los valores que están al lado y voy sencillamente pues a jalarlo, que todo quede igual, está aquí. Y entonces esos valores que están arriba pues son los valores de la utilidad neta no apalancada, que es el punto de partida para el flujo de caja. Tenemos aquí el flujo de caja. La depreciación que habíamos cargado arriba, como no es un gasto, como no se paga, eso no afecta el flujo efectivo, por lo que lo acreditamos. Pero agregamos entonces aquí la inversión y el valor de rescate. Y entonces aquí podemos crear o generar el flujo de caja en base a la sumatoria algebraica de todo eso. Esto lo hemos hecho muchísimas veces. Sencillamente aquí lo estamos viendo de cero nuevamente, pero ya lo sumamente conocido y trabajado por nosotros, lo hicimos en clases. Entonces aquí vamos a calcular todos los indicadores. Vamos a aprovechar para recordar todos los indicadores. Aquí vamos a calcular el BNA. Y marcamos el valor del primer valor al último, no va al 0, con la tasa que es del 14%. Aquí agregamos el valor inicial que no estaba contemplado anteriormente y tenemos aquí el valor presente neto. O sea que sería la suma de este más este, y aquí hay un error porque esto tiene que ser negativo. Y ahora tenemos que el valor presente neto es menos 41 millones. Esto se rechaza con esa cantidad, pero lo que queremos encontrar es el punto de equilibrio. Ahí podemos calcular el TIR y usamos la fórmula del TIR. Aquí sí se marcan todos los datos del flujo de caja. Para el BA usamos la fórmula pago. Ya sabemos hacerlo, lo hemos usado muchísimas veces. Con el valor inicial, que sería el valor presente solamente. Y pues tenemos entonces también, acuérdense que siempre se pone el signo negativo delante. También da negativo. Y el costo-beneficio, que hemos hablado, que hay diferentes formas de calcularlo, pero una válida es los retornos entre la inversión inicial en negativo, que obviamente también nos da que se rechaza. Entonces, lo primero que queremos es encontrar el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio, para eso, el valor presente neto, yo voy a irme a datos,
buscar objetivo, y voy a poner que quiero que sea 0. Esto me ayuda a encontrar el valor de equilibrio, cambiando la celda, esta que está aquí. La celda no puede ser una con fórmula, tiene que ser la inicial. Y entonces él me encuentra el punto de equilibrio. Fíjense que aquí es 0, y el punto de equilibrio son 24.286.74, que se tiene que redondear a 87, porque no hay media, y no se puede poner por debajo porque sería negativo, y entonces ese sería el punto de equilibrio. Esa es la cantidad mínima que yo tengo que vender y producir para que sea negocio. Entonces, ahí tenemos una relación, y vemos que hay beneficios anuales en función de eso que está aquí, que son estos que están aquí. Y eso paga la inversión. Fíjense que justamente cuando es 0, el TIR coincide con el TMA, lo que se acepta, y el BA también es 0, y el costo-beneficio es 1. O sea que todo está en el límite, porque todos los indicadores son consistentes entre sí. Sin embargo, si yo subiera aquí, o bajara aquí el beneficio, la cantidad, 24.000, pues fíjense que todos son negativos y todo se rechazaría. Mientras que si subiera esto a 26.000, pues entonces ya todos los indicadores, 3,5 millones, 16% contra 14, 1 millón contra 0, 1,07 contra 1, todos los indicadores dicen que el proyecto se acepta. Entonces aquí hemos encontrado el punto de equilibrio y podemos trazar metas. Incluso si yo quisiera aquí decir, mira, mi meta va a ser yo ganarme 5 millones al año, yo puedo planteármelo. Yo puedo plantear aquí, buscar objetivo, y que el beneficio no apalancado, si quisiéramos un beneficio apalancado tenemos que incluir intereses, sería de 5 millones, y cambiando la cantidad. Entonces ahí me gano 5 millones de pesos al año. Si eso es lo que yo quisiera trazarme como meta. Y obviamente tengo un valor presente neto alto, un retorno alto, y todos los indicadores son altos. Y en principio, pues eso es lo que debiéramos lograr. Entonces, con esta parte tenemos que colocar el punto de equilibrio. Por ejemplo, en este caso, si queremos lograr el beneficio de 5 millones al año, tendríamos que vender en promedio 28.647 unidades al menos. Vender y producir al menos. De esa manera logramos ese objetivo. Entonces, mi equipo de ventas se tendría que enfocar en esa cantidad de ventas, y la producción también. En la práctica, pues, varía. Deberíamos tener como un inventario, decir, bueno, si queremos vender 28.000, debemos producir 30.000 tal vez, o 35.000, 32.000, para que si el equipo de venta mejora la venta de las proyecciones, entonces nosotros podamos tener para suplir la demanda y aprovechar ese beneficio, porque si no, si la demanda es mayor, no vamos a poder aprovechar eso. Pero implicaría modificar el modelo, separar la cantidad de producción de la cantidad de venta, y ahora mismo eso no es lo que nos interesa. Entonces, la segunda parte de esto está enfocada en la extensibilidad. Yo, por ejemplo, puedo, así como yo puedo crear una tabla de datos, que ya hemos trabajado en eso anteriormente, y para la tabla de datos, yo me baso en tomar el índice, el valor presente neto, y sabiendo que es 24.000 el punto de equilibrio, digo, bueno, ¿qué pasa si es un 25% menos o un 10% menos, y aquí serían negativos, o un 10% más, o un 25% más? Entonces, si hago eso, y obviamente yo tal vez debería trabajar en función o de la meta que quiera, o del punto de equilibrio, ¿verdad? En principio aquí debe ser ya no el punto de equilibrio, sino la meta que yo quiero. La meta vamos a suponer que es 29.000 o 28.000. Vamos a suponer que la meta sea 28.000. Entonces, la pregunta viene, ¿qué pasa si yo quiero, si la venta cae en un 25% o un 10% negativo, o suben un 10 o 25%?
Entonces yo puedo, usando la fórmula que hemos trabajado de tabla de datos, yo puedo entonces diciendo que la columna, que Q, me la sustituya por el porcentaje, y entonces vamos a tener que el porcentaje, ¿qué pasaría? Con 25% cae a 7.000 el valor presente neto, y con un 10% que caiga sube a 1.000. Fíjense que si fuera 0 aquí, coincide el valor presente neto con el que vimos estimado, pero si cae menos un 10%, pues yo tengo aquí cómo variaría el Q, entre un 10 y un 25. O sea, tengo que fijar qué porcentaje yo quiero que sea lo que eso caiga. Igualmente, yo aquí puedo hacer lo mismo para la tasa. Yo la tasa puedo hacer exactamente lo mismo. Pongo aquí el valor presente neto, igual que lo hice arriba, en la tabla. Lo cojo aquí. Y aquí pues establezco qué pasa si cae esa tasa en unos porcentajes que tal vez eso puedo cambiarlo siempre. ¿Cuáles porcentajes son los que voy a poner? Aquí pone 0, 10 y 25. Y pues hago lo mismo, tabla de datos. Y pongo que la columna en este caso sea el TMA, el 14%, o el incremento del TMA, que no lo hice, pero lo puedo poner aquí. Me va a dar un error, pero vamos a ponerlo como quiera. Y vamos a %. Entonces ahora sí se corrigió. Vemos que con 0 se queda igual. Entonces también yo puedo hacerlo con toda la otra variable. O sea, yo puedo hacer aquí un resumen de la variable Q, cojo el mínimo que me dio, el valor presente, y cojo el máximo que me dio, el valor presente. Con el TMA cojo el mínimo y cojo el máximo, y puedo seguir haciéndolo con cada una de las variables, con el precio, con la cantidad, con cada una. Aquí lo tengo con el precio, por ejemplo. Entonces tengo aquí, y en definitiva, con todas las variables puedo hacer esa parte. Vamos a hacerlo. Tengo aquí el costo variable, tengo aquí el costo fijo, tengo aquí la inversión, tengo aquí el rescate, y al lado de cada uno vamos a poner el valor presente. Vamos a poner siempre estos porcentajes. Debe copiar el formato. Vamos a copiar el formato.
Debo realmente dejar uno vacío para que sea donde ponga la variable. Okay, vamos a copiarla de aquí. Y ahora entonces hacemos cada uno una tabla de datos con cada uno. Aquí yo pongo tabla de datos y digo que el valor que quiero para la columna es el incremento en porcentaje del costo variable. Entonces aquí voy a decir que el incremento que quiero es del costo fijo y nuevamente su incremento aquí voy a decir que es de la inversión, su incremento también. Y aquí voy a decir que el incremento del rescate. Tengo todo. Entonces puedo completar la tabla. El costo variable, el mínimo y el máximo. El costo fijo, el mínimo y el máximo. La inversión, el mínimo y el máximo. Y el rescate, el mínimo y el máximo. No sé si me queda una variable, pero el punto es que, suponiendo que tengamos todo, lo que me interesa, yo que tengo el mínimo y el máximo, y estos porcentajes lo puedo cambiar, estos valores lo puedo cambiar en función de cuáles se entiendan que deben ir como valores esperados mínimo o máximo. El punto es que me interesa ver la separación que hay entre el mínimo y el máximo, que sería en valor absoluto, de la diferencia entre ellos. O sea, entre 22 y menos 7 hay casi 30. Entonces sería 22 menos 7, que me debe dar 30, o 29 en valor absoluto, y yo veo cuáles son las principales variaciones. Entonces, en base a estas variaciones, creo que el precio está mal. Vamos a arreglarlo. El precio vamos aquí a borrarlo. Vamos a la tabla de nuevo en base al porcentaje. Yo lo tenía de otra manera. Vamos aquí a análisis hipótesis, tabla de datos, y aquí ponemos el incremento del precio. Entonces el punto es que aquí tenemos todos el cambio que hay de la variable. Y nos interesa graficarlo. Para esa gráfica vamos a utilizar en insertar, y aquí, en esta tercera, vamos a coger esta fórmula de embudo. Y nos interesa esto. Obviamente, aquí el tema fundamental es que yo quiero que el embudo esté de mayor a menor. Entonces, esto que está aquí, nosotros vamos a querer organizarlo
Y para esos fines, lo marcamos completo y vamos a agregarle un filtro. Vamos aquí a datos y en filtro le ponemos filtro. Y ya con el filtro le ponemos que organice de mayor a menor. ¿Qué pasó aquí? No lo cambió bien, parece. Vamos. Ok, ¿qué pasó? Se debe organizarlo de mayor a menor. ¿Por qué no lo está haciendo de manera correcta? Bueno, yo lo que voy a hacer ahora mismo es, para no entrar y perder tiempo en ver qué es lo que está pasando, yo voy a poner estos valores como valores fijos. Voy a quitar el link para que sean valores fijos y le voy a dar nuevamente a que esto sea máximo. Entonces ahora me lo organizo como me interesa. Y tengo aquí el estudio de sensibilidad y esta gráfica que se llama tornado. Entonces, esta gráfica que se llama tornado, lo que nos ayuda a identificar cuáles son las variables que dentro de la expectativa de mínimo y máximo que pueden tener son las más críticas. Y me está diciendo que las dos primeras son el precio y la cantidad. Y eso implica que son las variables que tienen más riesgo para que esto se dé tal cual yo estoy planificándolo. Y me ayuda a determinar cuáles son las variables que son más riesgosas y menos riesgosas. La más riesgosa es el precio. Entonces, si el proyecto es importante, ameritaría hacer un estudio de mercado para determinar el precio y la cantidad que yo realmente puedo esperar del negocio para que sea un proyecto, y obviamente el seguimiento a que yo pueda vender ese precio y esa cantidad es algo que yo tengo que estar arriba continuamente de eso, porque es lo que determina el éxito del negocio. Luego yo establezco pues otras variables que pueden ser más relevantes. Puedo decir que estas son de alto riesgo, o que la de alto riesgo es el precio, la de mediano riesgo es la cantidad, la inversión y el costo variable, que implicaría, bueno, que yo haga un estudio y pague a alguien para que me calcule bien eso de la inversión o me ayude a asesorar con eso, igual que con el costo variable. Y ya como que movimiento con el TMA o movimiento en los costos fijos, pues para ese nivel de cantidad que estoy mandando a vender, pues sería menos crítico. Entonces eso me ayuda a determinar qué riesgo, cuáles son las variables que tienen más riesgo, cuáles son las que tienen que estudiar más. Entonces con esto pues explicamos ambas cosas. Un placer y nos vemos en la siguiente píldora.